Otro ejemplo, otro ejercicio para tratar de entender estos conceptos. Em, Piensen en una integral de una función. Por ejemplo, esta de aquí, que va a ser t. F de t igual a t al cuadrado. Es una parábola, es una curva que tiene este estilo. Y el intervalo que me interesa analizar es este que va de A a B. Entonces yo quiero ver cómo puedo expresar la función f de x usando esta f minúscula. Pues va a ser la integral desde a hasta x de t al cuadrado el de t. ¿Para qué voy a hacer este ejemplo? Para que noten este detalle. Si se fijan, el argumento de esta función pues está en el límite de integración, en el límite superior. La x está acá arriba. Y en el integrando tenemos una función f minúscula donde la variable de integración ahora es una t. Lo que quiero que noten aquí es que no importa qué variable de integración tengan aquí, o sea, si es t, si es y, lo que sea, lo que está definiendo la variable de integración es este número que está acá arriba. Digo, la variable de esta función es este número de acá arriba. Por ejemplo, ustedes recuerdan de las fórmulas que vimos la clase anterior, que este tipo de integrales que son algo a una variable a una potencia eran de la forma, perdón, eran de esta forma. Era b a la n más 1 entre n más 1 menos a la n más 1 entre n más 1. Entonces para este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a ser x a la n más 1. En este caso la n es 2, entonces va a ser 3 entre 3 menos a la potencia 3 entre 3. ¿Sí? Este es el resultado de esta integral. Nosotros lo habíamos hecho para este caso entre a y b, que era a, b. Una integral de este estilo pues me da b al cubo entre 3 menos a al cubo entre 3. ¿Sí? Obteníamos un resultado de este estilo. Pero noten que, por ejemplo, en esta integral de aquí abajo, la variable de integración es la t, y en el resultado no aparece para nada la t. Quiere decir que bien podría haber puesto la x y yo hubiese obtenido el mismo resultado, ¿verdad? Entonces en este caso no importa qué es lo que está apareciendo aquí adentro. Si es una x, si es una t, podría haber sido y, la letra que ustedes gusten, pero en el resultado no aparece para nada esta x ni esta t, ¿verdad? Lo que está apareciendo son los límites de integración, la a y la b. Lo que nos está diciendo el integrando nada más es qué forma va a tener estas funciones, estas expresiones de aquí de la derecha. En este caso es b al cubo sobre 3, porque esta t está elevada al cuadrado. Pero si hubiese sido otra forma, otra expresión, por ejemplo aquí x elevado a la n, entonces tendrían otra forma en el resultado, ¿sí? Entonces el integrando nada más les está diciendo cuál va a ser la forma que va a tener estas funciones. ¿Okay? No importa qué letra tenga esto de aquí adentro. Entonces si se fijan aquí en esta función, la f mayúscula, la variable de esta función, que es la x, está apareciendo en el límite superior de integración, que es este número de acá arriba, que dada esta fórmula de acá abajo, pues nos dice que va a tener esta expresión, x al cubo sobre 3 menos a al cubo sobre 3. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Que si yo tomo la derivada de esa función, pues me va a regresar la función que está aquí adentro, el integrando. Es decir, la derivada de f va a ser la derivada de
x al cubo sobre 3 menos a al cubo sobre 3. Esto va a ser igual a que la derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado, y esto sobre 3, menos la derivada de una constante es 0. Entonces esto es igual a x al cuadrado, que es igual a f de x. ¿Sí? Entonces me está regresando, cuando yo derivo esta función, la f mayúscula, me regresa lo que está aquí adentro, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo más del resultado de ese teorema. Entonces notemos lo siguiente, que si yo tengo una función f, si yo tengo la función f, entonces obtengo la función f minúscula, obtengo entonces la f mayúscula usando una operación que es la integral, ¿verdad? Yo tomo la integral de esta función en cierto intervalo, entonces obtengo esta función f mayúscula. Pero yo puedo obtener ahora esta función f minúscula a partir de esta, haciendo una derivada de aquí para acá. ¿Ok? Es decir, si tengo esta, puedo encontrar esta usando una integral, y si tengo esta, puedo encontrar esta haciendo una derivada. ¿Ok? Entonces, ¿esto a qué concepto les recuerda este tipo de cosas? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, si a x le sumo 3, pues me va a dar x más 3. Pero si a x más 3 le resto 3, me regresa a la x. ¿Cómo son estas operaciones? La suma y la resta. Pues son operaciones inversas, ¿verdad? Si a un número le suman 3 y después le restan 3, pues regresan al número, ¿verdad? Si a esta f la integro y luego la derivo, pues regreso a la función. Entonces, estas de aquí son funciones inversas, y estas de acá son también, son operaciones inversas. Entonces, en ese sentido también se interpretan estas dos, la integral y la derivada, como operaciones inversas una de la otra. Otro ejemplo sería x multiplicando por 5, pues le da 5x. ¿Y cómo se regresan de 5x a la x? Pues dividiendo entre 5 se regresan a la x. De aquí regresan a la x dividiendo. De aquí regresan a la función original derivando. De aquí para acá integrando, y de aquí para acá derivando. Entonces, en ese sentido es que la integral y la derivada son como se pueden entender como operaciones inversas. ¿Ok? Esa es una especie de relación que tienen estas dos funciones o operaciones del cálculo.